¿Qué tal? En el presente video, mi compañero Briseño Serrano Ernesto y su servidor, Porfirio David Espino Marcos, de la unidad de Cadereyta, daremos a conocer el tema de la herencia, lo que es, sus ventajas y cómo se aplica en un código real. Para ello, hay que comenzar primeramente con la definición de ¿qué es la herencia? La herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de otras ya existentes. La herencia permite reutilizar código, compartir datos y métodos entre clases, subclases y objetos. La herencia está fuertemente ligada a la reutilización de código, ya que el código de cualquiera de las clases puede ser utilizado sin más que crear una clase derivada de ella, o bien una subclase como se le conoce. Y este es un mecanismo que permite definir clases a partir de otras ya existentes. A continuación, les presentamos algunas ventajas principales de la herencia, como lo es la reutilización de código, que permite, más bien que nos permite, que las clases hereden atributos y métodos de una clase base o clase padre. Significa que puede reutilizar funcionalidades comunes y evitar la duplicación del código. La extensibilidad puede extender una clase existente para crear una nueva clase que herede todas las características de la clase base y luego pueda agregar o modificar sus propias características. Coherencia y consistencia. Al agrupar características comunes en una clase base, garantiza que todas las clases derivadas mantengan una estructura y comportamiento coherentes. Y esto facilita la administración del código y mantiene una organización lógica y consistente en la jerarquía de clases. Facilita la implementación de relaciones es-un. La herencia permite modelar relaciones es-un entre clases. Por ejemplo, si tienes una clase autos, puedes derivar clases más específicas como Ferrari, BMW, entre otros, que son tipos de autos diferentes. Abstracción y generalización. Al identificar características comunes en clases relacionadas, puedes abstraer características en una clase base que capture la esencia común de esas clases. Esto fomenta la generalización y ayuda a comprender y organizar mejor el código. Este es el diagrama de lo que va a conformar el código de programación. En la clase padre vamos a encontrar lo que es el atributo de nombre, de precio y de sabor. Y la clase como tal se llama postres. En la subclase 1 vemos que hereda el nombre, el precio y el sabor de la clase padre, pero se le pone el atributo extra de esta clase que sería el tamaño. En la subclase 2 podemos observar que hereda lo mismo de precio, nombre y sabor de la clase 1, pero con su atributo correspondiente que sería cantidad. A continuación vamos a presentar este código hecho en C++ para demostrar cómo funciona la herencia en programación. Comenzamos con una librería llamada IOStream que nos permite usar funciones de entrada y salida como el cout, y usamos el unsync namespace std para evitar escribir std antes de cada objeto. Muy bien. La clase padre o clase base en este caso es llamada clase postre, como observamos aquí, y tiene tres atributos protegidos, los cuales son string nombre, string sabor y double precio. Y este double utilizado para declarar el precio como dato numérico y string para datos alfabéticos. Pasamos al constructor. En el constructor podemos apreciar que la clase padre recibe tres parámetros, los cuales son n, s y p, para inicializar los atributos de los protegidos, que sean el nombre, el sabor y el precio. Y utilizamos el virtual void para mostrar la información e imprimirla. Y como es un método virtual, significa que puede ser sobrescrito por clases que hereden de la clase postre para modificar su comportamiento. Y esto en el mensaje aparecería como postre, dos puntos, coma, sabor, dos puntos, coma, precio.
En la subclase primaria tenemos lo que es la clase hija que se va a llamar clase postre 1. Aquí mismo se ve que tiene los atributos de la clase padre y que serían el nombre, el sabor y el precio. A esta misma subclase 1 se le va a agregar su propio atributo, que en este caso sería el tamaño, y se agregaría como un string para poner números. Entonces sería string t para simbolizar que es el tamaño. Y lo mismo, acá en la siguiente parte de la indicación del postre 1 se vuelve a remarcar que viene heredado de la clase padre lo que es el nombre, el sabor y el precio. El tamaño pues ya es, como mencionamos, su propio atributo de la clase secundaria. Se pone un void para mostrar la información de la subclase, pero también se le va a agregar un overdrive que es para que la clase secundaria tome su propio atributo, que en este caso sería el tamaño, y se pueda ejecutar o se muestre en la pantalla de los resultados. Entonces lo que va a mostrar es el nombre del postre, el sabor del postre y el tamaño, al igual que su precio. De ahí nos vamos con la clase secundaria 2, que sería la clase se va a llamar postre 2 y también va a tener los mismos atributos públicos de la clase padre, que ya mencionamos que es el sabor, el precio y el nombre. En esta vez se le va a agregar una cantidad, que para agregar cantidades en números enteros se ocupa un int. Y lo mismo, de la clase pública va a tener lo que es el nombre, el sabor, el precio, pero con su adicional que va a ser la cantidad. Igual el void mostrar se ocupa para la información. El overdrive es para que agarre su propio atributo de la clase. Y se va a mostrar de la siguiente manera. Va a ser postre, sabor, cantidad y precio. Para finalizar, expliquemos esta parte del código, comenzando con el int main, que es la función principal del programa, donde comienza la ejecución. Y el int nos indica que la función devolverá un valor entero. Procedamos con esta parte. Concretamente, estamos creando un objeto de la clase. La- el, el término postre-1, mi postre 1, indica que estamos pasando con los 4 parámetros del constructor a de la clase. Aquí se imprimirá pie, limón, 12 y mediano, que nos indica el nombre, el sabor, el precio y el tamaño. Similar a la siguiente parte, donde imprimirá galletas, nuez, que sería el nombre, tipo, precio y cantidad. Aquí vemos que varía de la primera parte del pie. Y por último, esta parte de aquí nos indica que al asignar valores a los atributos mediante sus constructores, mostrar la información de cada postre usando el método mostrar info. Una vez explicado el código, podemos pasar a su demostración. Presionamos la tecla F10 y compila adecuadamente. Si nos guiamos por estos datos que están en postre 1 y postre 2, indica pie de limón, indica el postre que es pie, sabor limón, tamaño mediano, precio 12 pesos, según nos indica aquí abajo. Igual con las galletas, postre galletas, sabor nuez, cantidad 4 y precio 17. Y de esta manera podemos ver que el código realmente se ejecuta correctamente y funciona, demostrando que el método de herencia y de sobreescribir datos es correcto. En conclusión, la herencia en programación orientada a objetos nos sirve para poder reducir el código. Esto quiere decir que ya no tenemos que ponerle diferentes especificaciones a la clase secundaria. Eh,
sino que podemos agarrar los atributos y métodos de la primer clase y ponerlos en la clase secundaria. También cabe mencionar que la primer clase se le conoce, o a la clase base se le conoce como clase padre, y a la segunda clase y subclases se les conoce como clases hijas. Y a estas clases hijas se les agregaría un método y un atributo diferente a cada clase secundaria. Cabe mencionar lo mismo, que cada clase secundaria tiene su propio método y atributos correspondientes, diferentes a los que ya trae en la clase base. La herencia también nos sirve para poder delimitar el código y que no sea tan extenso y no tener que poner diferentes variables o métodos como ya lo mencionamos, o para incluir demasiado código, sino que tomamos especificaciones, atributos y métodos de la primera clase para complementar las clases secundarias y que no sea tan extenso el código. Como conclusión, la herencia es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos que permite crear nuevas clases a partir de clases existentes, heredando sus atributos y sus métodos, y de igual manera sus comportamientos. Podemos destacar varios puntos como la reutilización del código para evitar que sea tan extenso, jerarquizar las clases para que esté una estructura mejor estructurada y visualmente más agradable, pues también puede ser abstracción en sí, porque permite abstraer las características comunes de un grupo de objetos. Destaca el polimorfismo, porque permite implementarlo, donde objetos de diferentes clases pueden ser tratados como objetos de una sola clase en común. En resumen, la herencia es una herramienta poderosa que permite crear sistemas más modulares y reutilizables, facilitando el desarrollo de mantenimiento en varios aspectos de la programación.